Jax, que nos cuentes, primero que te introduzcas, porque hay mucha gente, pero que nos cuentes vos del lado de lo que hacen ustedes, de la visión que están teniendo del mundo de VCs a la hora de empezar a entrar a proyectos Web3 que de repente de la noche a la mañana está como todo el mundo queriendo entrar y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Está claro. Bueno, sí, una breve introducción para que se entienda, también meter un poco en contexto desde qué punto de vista estoy hablando yo. A mí me tocó, más allá de que creo que no puedo dar mucha gente que ya estoy en Web3 hace un montón de tiempo, pero hacer el caminito casi forzado a tener que entender de qué se trataba y qué oportunidades de inversión podían surgir a partir de ello. Con lo cual, sí, efectivamente, parte de mi laburo es descular qué puede generar un producto que se nos viene a presentar y de qué forma puede generar un retorno a quien esté dispuesto a fondear ese desarrollo. Mi expertise original es banca de inversión tradicional, análisis de propuestas de inversión de todo tipo. Obviamente fue adaptándose a lo que fue el contexto, con el hype de VC, me fui tornando un poco más a VC, con todo lo que fue el avance de las nuevas tecnologías, en todo lo que fueron los procesos de post-pandemia y cuarentenas que aceleraron un montón los procesos de digitalización e innovación de las grandes corporaciones, y mucho de eso fue canalizado vía entrepreneurismo, vía gente que por ahí empezaba a tener acceso a capital por el exceso de liquidez de las promociones, que hoy, bueno, estamos viendo un poco el robot y ya entraremos en eso, y hubo muchísima liquidez para que emprendedores se largaran a desarrollar proyectos con base tecnológica. Nuestro grupo labura con distintos fondos de VC tradicionales y no tan tradicionales, casi todos con foco tecnológico, que es lo que le permite el crecimiento exponencial a una startup, es decir, la escalabilidad, la difusión de los límites geográficos y muchas de las cosas que Web3 pone arriba de la mesa de un saque, y es evidente. Con muchos de ellos evaluamos al principio proyectos con cierto grado de tecnología en distintas verticales, y poco a poco fuimos viendo que esto nos empezaba a desbordar. ¿Qué es Web3? ¿Qué es esto de ser propietario de tu propio proyecto? ¿Qué es esto de las dApps? Y nos tuvimos que ir aceitando en ese sentido para entender frente a qué estábamos, cómo bajábamos a tierra muchos de los conceptos que empezábamos a aprender cuando veíamos proyectos Web3. Cuando arrancamos a evaluarlos y demás, creo que el concepto de Web3 ni siquiera estaba arriba de la mesa, por lo menos no era lo que se exponía. Pero nuestro desafío, y así fue como nos fuimos rodeando y tratando de participar en el ecosistema, fue aprender en qué consistía la tecnología, desde un lado de qué cosas iba a permitir hacer, pero después era entender, sacar quizá lo que nosotros hubiésemos dicho, el velo de lo que era en sí la tecnología y el concepto de descentralización en sí, y entender qué podía armarse con eso y qué podía presentarse. Nuestro foco estuvo muy puesto en early stage, seed, pre-seed stages, evaluando para fondos que tenían esa tesis, con lo cual muchos de los proyectos que evaluábamos eran ideas o plataformas en desarrollo o MVPs hechos con Software Factory, en la que eventualmente cuando se probara que había un mercado susceptible de consumir ese producto, de pagar por ese producto, iba a salir con esa ronda que buscaba a ser una plataforma propietaria, contratar desarrolladores y demás, con todo lo que implicaba. Empezó a cambiar también mucho lo que era el uso de fondos. Claro. Muchos de los proyectos tienen componentes muy similares en lo que es su desarrollo, muchos de acá lo sabrán, mucho componente de marketing a la hora de crear una comunidad, mucho de aquello en lo que se ampara el emprendedor o el founding team es apelar a esta concepción de descentralización. Es también un tema filosófico el que va detrás de la creación de comunidad. No solamente lo disruptivo que puede ser el producto o el problema que uno está viniendo a solucionar con la solución que propone. Eso es lo primero que podemos evaluar nosotros, entender que hay un problema y que la solución efectivamente lo puede solucionar. Después entramos en incertidumbre total en cuanto a qué tanto puede penetrar el mercado esto, y además, tenemos toda una dinámica a través de la cual nos fuimos entrenando para evaluar proyectos de la mejor manera posible, atendiendo a la incertidumbre que nos puede dar en los estadios en los que entramos por un lado y qué tan desarrollada está la tecnología por el otro. Obviamente, mi laburo en sí es entender los modelos de negocio, tratar de bajar a tierra, tratar de evangelizar un poco a inversores más tradicionales en este sentido. Mismo terminamos armando un modelo de club de VC para a high net worth individuals y algunos fondos o institucionales que estaban para conocer un poco de esta industria, pudieran aprovechar las oportunidades de inversión que se presentaban, mucho por el FOMO y el hype que se había generado en torno a esto, entendiendo de alguna manera de qué se trataba.
Bueno, un montón de conceptos que nosotros fuimos incorporando. La dinámica de evaluación, si bien era muy similar en muchos aspectos, en cuanto a cómo generar ingresos esto, qué tan sustentable es, qué tan escalable es, cómo puede sortear los conflictos regulatorios que pudieran surgir. Vimos proyectos de todo tipo. Se agregaban ahí un montón de cuestiones que tienen mucho más que ver con la descripción del proyecto, la lectura y la evaluación de un white paper. Si bien mucho de mi grupo, acá creo que hay algunos de mis socios metidos que saben de producto mucho más que yo, y por suerte existen en mi vida, pasamos a evaluar todas las bondades que Web3 podía traerle a un proyecto en cuanto a qué tan serio, qué tan capaz, qué tanto track record emprendiendo, qué tanta resiliencia podía tener el management por un lado, qué tan sólido el proyecto, en lo que explicaba en el white paper, en los tokenomics, en la forma en la que se iba a ir financiando, en cómo iba a ser para crear la comunidad que necesitaba crear, para empezar a penetrar dentro de la industria, cómo iba a enfocar su gasto de marketing, en casi todos los casos que eran B2C sobre todo, en donde el marketing suele ser mucho más violento, porque estás atendiendo a un cliente de forma directa, necesitas que tu marca explote por el aire y esté frente a cada persona que pueda llegar a consumirte. Y sobre todo, ¿cómo vas a hacer para vos subir a un montón de gente que tenés que atender a que aprenda cómo se baja una wallet, cómo se mete guita ahí adentro, cómo operás? Dependiendo del proyecto tenés una necesidad u otra, pero cómo hacer este onboarding de lo que es el mundo cripto, blockchain, sobre la cual Web3 se basa, básicamente, perdón la redundancia, y cómo lo lográs. Muchas veces me vi embebido en un círculo en el que estábamos todos pensando en Web3, con lo cual llegábamos a perdernos de foco en cuanto a, che, pará, acá hay un montón de temas que solucionar primero. Claro. ¿Cuál es el porcentaje de gente que tiene acceso a esto, que sabe cómo funciona? Por fortuna nos mantuvimos en parte abstraídos porque nuestro contacto más formal con inversores institucionales estaban totalmente enajenados de esto. Ellos entendían que había algo que explorar, muchos son bancos, muchos son aseguradoras, que no tienen mucha idea de qué se está tratando, más allá de que pueda haber algún directivo metido que esté un poquito más enganchado, porque está el hijo o el nieto que está haciendo guita jugando jueguitos, como ellos les dicen, que no lo pueden creer. Pero bueno, no entienden, necesitan que les bajen un poco a tierra. Parte de lo que yo adopté, por lo menos dentro de mi grupo, como misión, entendiendo las bondades que todo esto puede traer arriba de la mesa, es bajar a tierra. Bajar a tierra todo lo que estamos viendo, todas las oportunidades que se pueden generar acá y tratar de atender a quien a mí me contrata, en este caso, o a nosotros mismos, porque terminamos creando un vehículo para nosotros mismos, tratar de entender qué se puede explorar y obtener de todo esto. Obviamente lo hacemos con una mirada también súper altruista, y si alguno alguna vez lee las pavadas que escribimos en la webpage, se va a dar cuenta de que mucho de lo que nosotros pregonamos gira en torno al concepto de descentralización, a que cada uno sea dueño de su propio proyecto, a todo lo que es eliminar la censura, eliminar los permisos, que no te puedan traer una cuenta bancaria preguntándote, o que te pregunten por qué estás moviendo plata de un lado a otro. El famoso concepto del corral que uno de mis socios siempre tira, Constancio, que nace a partir de... En la vida nos tratan a todos como si tuviéramos que estar dentro de un corral, como si tuviésemos todos ganas de escapar. Esto lo que viene a traer es lo contrario. Nosotros creemos que las regulaciones se tienen que dar de manera tal en la que todos vivimos y nacemos fuera del corral. Y en todo caso, nos insertan al corral en el momento donde hacemos algo que no corresponde o perjudica al otro. Me fui muy filosófico, lo sé, pero creo que está bueno que Está buenísimo. expongamos un poco la visión que tenemos nosotros, pero más allá de eso, cómo bajamos a tierra a la hora de que VCs con los que trabajamos, o nuestro propio VC, le meta foco y entienda que puede haber una oportunidad de inversión, porque el que no entiende no te invierte, eso está claro. Hay muchos VCs que por ahí, por el exceso de liquidez lo han hecho, se han convalidado un montón de evaluaciones con PDFs y con ideas y con glamour. Eso es algo que hoy más que nunca va a cambiar, por todo lo que venimos viendo en las últimas semanas, últimos días sobre todo, y es un poco también el cambio de foco que nosotros mismos como evaluadores y recomendadores de proyectos de VC estamos invitados a hacer, a la hora de entender realmente qué es lo que puede generar este producto, cuál es la asequibilidad que tiene a la hora de concretar su proyección, cómo va a generar guita, cómo puede ser el retorno de un posible inversor. Hoy se piensa 4 veces en dónde alocar la plata. Puede ser un VC, tener una tesis de inversión con mucho foco en tecnologías exponenciales, pero te van a preguntar 4 veces más en qué momento empezás a generar guita. Ya no es más tanto, base de datos y después vemos cómo eso puede tener un valor en sí mismo. Eso lo pueden convalidar, pero lo van a convalidar con muchísimo menos pricing y seguramente haya mucho más foco en entender, muchachos, cómo hacen estos tipos para
cobrar lo que están viniendo a poner arriba de la mesa. Eso es un Ok. poco contextos generales, cómo fuimos viendo nosotros, cómo nos fuimos metiendo en esta industria, las bondades que le vemos que son enormes, cómo tratamos de bajar lo que puede ser la falopa del medio a la hora de transmitírselo a alguien que Ujú. tiene guita, pero necesita entender qué es lo que está haciendo y en qué está invirtiendo y simplificárselo. Y por otro lado, cómo el nuevo contexto empieza a condicionar quizás un poco el acceso a capital de la manera en la que estaba dado en los últimos años. Hasta hace muy poquito. Hasta hace muy poquito, no hace nada. Eh, che, espectacular, Jax. Me parece que lo que dijiste, el panorama que diste de la visión del VC, entendiendo que ustedes son de los pocos que están como arrancaron a entender esto, me pareció buenísimo. Me gustaría como hacer como estoy mirando para acá porque me anoté algunas cosas de todas las que dijiste, o sea, y aprovechando a que estás vos para el resto de las startups, es como, me anoté como ciertas cosas importantes que genera esto que dijiste, ¿no? Todo, que hay mucho humo en el medio, pero la verdad que hoy importa mucho modelo de monetización, ¿no? O sea, hay un doble clic fuerte hoy en todo lo que es Web3 de, che, ok, está buenísimo crear comunidad, hacer nuevas tecnologías, decime cómo vas a monetizar. Que haya un problema a solucionar y que esté clara la solución o el producto que vas a generar. Y, eh, y por otro lado, me quedé cuando empezaste a hablar de tema de evaluación y demás, me escribí como tokenomics, ¿no? Y todo esto que viene a traer los tokenomics a la hora de... Y vos antes eras un VC y medio que te ponías en una discusión de yo creo que vale esto y bueno, llegamos a un punto intermedio y invertís. Y había si querés, como una definición de para qué cómo vas a aplicar la guita y se acabó la discusión. Hoy medio que todo esto te viene, con una emisión de token, te viene a romper un poco todo eso, ¿no? Con los tokenomics. Y Yo te creo que hizo sí. entender de un lugar diferente cómo evaluás una de estas empresas y todo lo demás. Bueno, 100%, creo que la dinámica que viene a traer los tokenomics fue de las cosas que más nos costó entender, de las primeras bondades que vimos, de las cosas que más nos costó entender desde el punto de vista técnico a la hora de tratar de darle un valor a esto, de entender qué valor podía tener, de entender lo que era un utility token, un token de gobernanza, cómo eso empezaba a jugar desde nuestro lado como evaluadores de fondos de VC. Nosotros presentamos a comité opiniones sobre estos temas. En muchos casos es algo que todavía se está aprendiendo. Los principales fondos con los que trabajamos están aprendiendo en esto, no tienen dentro de sus tesis la posibilidad de invertir en tokens. Eso a nosotros como grupo nos da una oportunidad tremenda, pues somos flexibles, invertimos en tokens, invertimos en equity, de hecho podemos invertir en deuda también de ser necesario cuando el proyecto lo merite. Pero bueno, mucho lo tuvimos que incorporar a la hora de entender cuáles son los beneficios que te puede dar una emisión de tokens, un financiamiento vía tokens y la generación de un mercado en donde exista la posibilidad de liquidez anticipada, que era una de las principales trabas que tenía un VC cuando salía a hacer un pitch al pitch queriendo hacer fundraising. Por lo menos los VCs early stage y super early stage que no van institucionales a buscarlos, o a fondos de pensión o aseguradoras, sino que están haciendo family offices y gente que por ahí está mucho más acostumbrada a invertir en mercados financieros tradicionales con un nivel de liquidez bastante mayor de lo que puede ofrecer un VC tradicional. Claro. Esto cambia el paradigma, te da la oportunidad de una liquidez anticipada, obviamente atiende a un montón de riesgos distintos, y hoy volvemos un poco al mismo tema en este contexto en donde quizá la liquidez va a ser un poco menor. Hay que ver quiénes van a ser generadores de mercado y quiénes van a poder crear lo suficiente o generar la comunidad suficientemente grande como para que los tokens que se emitan tengan un valor de mercado cierto, un valor de mercado que alguien esté dispuesto a pagar para transferir ese token o Claro. para darle ruedo, digamos. Ok. Sí, al final del día creo que vuelve todo lo mismo de el producto tiene que tener valor real independientemente de lo que valga el token, ¿no? O sea, el token, o sea, cuando algo del token es el valor por sí es especulativo, tenés un problema después de producto a largo plazo, me imagino. Y ahí es donde entra Claro. seguramente tu doble clic de entender si le invertís o no. Ese es el más importante, y tratar de descubrir qué es lo que hay detrás de un token y detrás de un concepto especulativo. Habiendo visto tantos proyectos que se basaban en justamente darle un hype al token para eventualmente los founders se fueran
a Bahamas con lo producido de lo que iban inyectando y después no había nada detrás que sirviera o que atendiera con un producto, nada, obviamente triple clic en eso, y muchas veces Claro. por desconocimiento o imposibilidad de hacer un due diligence, se decide no invertir. En eso muchos ni lo dudan, muchos clientes nuestros, no, el desafío principal es eso. A mí me dan, quizás mis mayores frustraciones son cuando veo un proyecto en donde veo muchísimo valor, muchísimas, muy buenas perspectivas y no logro comunicarme con el cliente, en este caso, con quien está decidiendo sobre si invierte o no, por incapacidad de poder transmitirlo o él entenderlo. Pero bueno, Okay. qué sé yo, parte de lo que estamos Parte de todo el proponiéndonos hacer. aprendizaje que se está haciendo, tal cual. Eh, y bueno, y me quedo con esa última, como para cerrar de esa, creo que esa es una gran dificultad de bajar todo a la tierra o a lo normal, ¿no? No solo de vos hablando con el inversor, sino también de los proyectos hablando con vos. Como que hay Sí. todo una forma de comunicar muy de moda y muy canchero, pero después hay que tener la capacidad de hacer de doble clic y transmitirlo como si fuese algo muy normal, y bajarlo a Está tierra, ¿no? buenísimo Creo que eso es y es un paso natural a lo que sigue en el programa de hoy, y también es lo que yo suelo recomendar, por lo menos a quienes me vienen a ver, ya sea para un fondo u otro o queriendo aplicar una tesis u otra. Yo lo que siempre recomiendo, lo que trato de hacer en mis idas y vueltas, tanto yo como el equipo de scouting con el que trabajo, de due diligence, es bajen a tierra los conceptos lo máximo posible, traten de no marear. Veo mucho emprendedor que por ahí no a propósito, otros un poco a propósito, marean con todo lo que es la descripción de la tecnología, todo lo que se puede realizar y un montón de conceptos que cuestan entender. Pero ningún fondo serio va a dudar en preguntarte y repreguntarte 40 veces, y parte de los checks que solemos hacer es sabe transmitir o no, porque el tipo, así como me está pichando a mí, va a tener que conseguir guita o conseguir fondos o generar o penetrar en comunidad de la misma manera. Si no me lo sabe comunicar a mí, no sé cómo va a ser, va a tener que entrenarse para poder comunicárselo a otros y que su proyecto eventualmente llegue a buen puerto. tal cual, tal cual. Así que bueno, Jax, mil Ahí, gracias. Juan, perdón, interrumpo, soy Javier, buenas tardes a todos. Acá estoy acompañando un poquito a Juan. Ahí entró una pregunta por la cucaracha, no sé si se la querés aprovechar para hacer a Jax antes A ver, de dale, de continuar. una. Si se Dice, Qué necesita. linda ¿se pregunta, qué linda necesita una pregunta. empresa formal, estructura societaria y demás para que un VC decida invertir en una startup de Web3? Para algunos VCs sí, no, para los más duchos, no. De hecho, nuestro vehículo no necesita solamente que haya un protocolo para poder invertir. Tenemos documentos súper disruptivos, y acá sí me enorgullezco un poco de lo que fuimos armando. Algunos de los emprendedores acá los conocerán, pero que buscan captar el valor justamente del proyecto que nos viene a presentar, independientemente de que el tipo decida financiarse vía emisión de equity, emisión de tokens y demás. Siendo un poco más a concreto, nosotros nos damos la opción en el documento de inversión de invertir en tokens o equity dependiendo de lo que decida hacer el proyecto, que muchas veces en early stage no tienen claro, no tiene todavía un roadmap definido concreto en cuanto a para dónde va a disparar. Si esto va a ser salir a hacer una DAO lo antes posible, o si va a ser un caminito gradual hacia ello. Muchos VCs tradicionales te lo van a pedir. Formalizarlo en una estructura, permitirnos entender qué es lo que estamos suscribiendo, sea un SAFE, que es un compromiso de futuro equity, en donde todavía no hay una compra, una venta real de acciones, o sea, una compra de acciones real o una participación real, van a querer entender a quién le está comprando, en dónde está la propiedad intelectual de lo que se está desarrollando, las patentes, las marcas, etcétera, etcétera, que es en donde prima el valor en general en los proyectos de estos estadios. Buenísimo. Sí, yo creo que se viene un mundo bastante diferente a lo que ya conocemos a la hora de ponerles a invertir en proyectos Web3, como decía Jax, así que hay que estar bien abierto a lo que se viene. Che, después ahí, Jax, escribís en el chat que te están preguntando a ver por dónde te siguen, mira, te hicimos popular. Ahí Namo Son, ahí Así creo que escribió que, che, me quedo ahí, también Santi puso que buena la última reflexión, me parece que con esto damos pie a que arranquen las startups que tengan capacidad de bajar producto a la tierra y que puedan tener la capacidad de ser simples a la hora de transmitir lo que van a hacer, independientemente de toda la tecnología disruptiva que haya atrás. Así que ahí les dejo el desafío a los 5 que vienen de que sean
simples, claros, precisos, que es creo que es lo importante a la hora de poder generar comodidad, ¿no? Así que Jax, te agradezco de vuelta. Gracias, Juancho.